Graficación es una actividad derivada de la anterior, que consiste en expresar visualmente los valores numéricos que aparecen en los cuadros. Su objeto es permitir una comprensión global, rápida y directa de la información que aparece en cifras. Es sumamente útil, especialmente cuando nos dirigimos a lectores con poca preparación matemática, aunque siempre es recomendable por el valor de síntesis que posee. Para llevar adelante esta tarea existe una infinidad de formas posibles. Entre las más conocidas están los gráficos de barra, los histogramas, los gráficos de pastel, las escalas gráficas, entre otras. El criterio del investigador, junto con sus conocimientos matemáticos, son los encargados de elegir el mejor método adecuado. Ahora bien, vamos a hablar de los procedimientos de datos secundarios. En este punto, incluimos las operaciones que son necesarias realizar con aquellos datos verbales que no se quiere cuantificar y por tanto se habrán de mantener en forma puramente cuantitativa. Por lo general, la mayoría de estas informaciones se recolecta mediante fichas. Luego se parte de una masa de datos donde se encuentra la información necesaria para desenvolver la investigación. Estos datos sumados a la experiencia del investigador permitirán desarrollar las respuestas a los interrogantes iniciales de la investigación. La primera labor que hay que realizar es ordenar esta masa de datos de modo tal que podamos efectuar sobre ella una inspección sistemática y profunda. Cada una de las fichas se agrupa con las otras que se refiere al mismo punto de investigación. Una vez así clasificadas, estarán en condición de ser cotejadas entre sí y analizadas. Gracias. Para ello es preciso contar cada una de las respuestas que aparecen, distribuyéndolas de acuerdo a las categorías o códigos previamente definidos. Cada una de las respuestas de un cuestionario o de una hoja de observación tendrá que ser tabulada independientemente, por lo que es preciso hacer previamente un plan de tabulación que prepare adecuadamente la tarea que se va a realizar. Para esto se realiza una tabulación manual. Deberán confeccionarse planillas u hojas de tabulación donde figuren los códigos sobre la base de los cuales se habrán de distinguir los datos. Para esto necesitamos algunas especificaciones, como dejar un espacio de respuesta en cada pregunta, dejar un espacio para los códigos y tener signos asignados en cada respuesta. El resultado de la tabulación será este cómputo ordenado de las respuestas. Una vez tabulados todos los cuestionarios, se contará la respuesta anotadas en cada casillero, expresándose en números y en columnas en total. Este resultado es un resultado no definitivo y no es apto para el público, pues deberán sufrir algunas transformaciones de forma que permitan su mejor comprensión. Como veremos más adelante, las tablas que resultan de tabulación deben considerarse, por lo tanto, como un material de trabajo, como un producto preliminar todavía no completamente terminado.
Tabulación de dos variables. Casi siempre resulta necesario presentar simultáneamente las medidas correspondientes a dos o más variables, en especial para tratar de percibir si se presenta algún tipo de correlación o asociación entre ellas. Para alcanzar este objetivo, se emplea una tabulación llamada cruzada o de doble entrada, que consiste en la contabilización de las respuestas a una pregunta, discriminándolas de acuerdo a las otras variables diferentes. En este ejemplo podemos ver una barra con códigos, código número 1, código número 2, y por el otro lado tenemos las variables hasta 25 años, de 26 a 45 años y de 46 a más años. Si el primer cuestionario tomáramos, ay, que esto mío no puede. Si el primer cuestionario que tomáramos fuera de una persona de 23 años cuya opinión sobre el tema debería incluirse en el código número 2, tendríamos que hacer una señal en la casilla o celda que hemos marcado con la letra A. Luego tendríamos otra respuesta y digamos que, por ejemplo, una persona de 37 años pudiera incorporarse al código número 1. Haríamos casi otra marca, esta vez en el casillero señalado con una letra B. Es decir, antes de efectuar la marca que nos permite ir contando cada caso, tendríamos que ubicar el mismo de acuerdo a las dos categorías que intervienen en nuestra tabla. Cuando completáramos todos los casos de la muestra, estaríamos en posición de un cuadro de doble entrada, capaz de informarnos si la opinión frente al tema se ven afectadas por la edad de los entrevistados entre sí o si al contrario se distribuyen de modo uniforme cualquiera sea la edad de estos. Los paquetes de tabulación por computación son mucho más rápidos y fáciles. Operan en última instancia siguiendo la misma lógica del ejemplo que ya hemos dado. Cuadros con una sola variable. Se trata del caso más simple que se puede representar. Simplemente se trata de presentar una columna ordenada de valores de acuerdo a ciertos modelos formales convencionales. Aquí vemos dos tipos de modelos básicos con una sola variable, de cuadros de una sola variable.
Por ejemplo, aquí pone la edad de los entrevistados, donde el total de la muestra son 250 personas, que sería el grupo representativo de esa población que se está investigando, y el total que respondieron son 247, que está denotado con una raya debajo para especificar que en base a ese valor se está tomando los siguientes porcentajes. Por ejemplo, aquí dice que el 30% de los entrevistados, o sea, el 30% de 247, tienen entre 25 años de edad o menos. El 25% de los entrevistados tiene de 26 a 39 años de edad, y así sucesivamente. Entonces, en el segundo modelo es prácticamente lo mismo, lo único que se denotaría el valor sobre el cual se toman los porcentajes con paréntesis. Cualquiera de estos dos formatos está bien y dependerá mucho de cuál es la intención del autor o cómo quiera presentarlo, también de las instituciones, empresas que estén trabajando con estos cuadros. Entonces dependerá mucho de eso, y también se puede usar cualquier otro modelo que no afecte las variables que se va a representar, que sea entendible, que sea claro. En cuanto a los cuadros de dos o más variables, son los que presentan el comportamiento simultáneo de más de una variable cuando se trata de mostrar sus interrelaciones recíprocas. Vemos que en esta las variables dependientes se colocan en el eje vertical y las variables independientes en el eje horizontal. Y también podemos ver que es recomendable no poner más de 3 variables, debido a que suele ser confuso y difícil de entender incluso para aquellas personas especializadas en el área. Si nos fijamos viendo el ejemplo, podemos notar que la variable independiente son las edades y la variable dependiente son las opiniones. Dígase que las opiniones están en función de la edad. Si yo tomo el 17%, que representa a los que tienen de 25 años o menos, esto dice que en cuanto a la opinión respecto a algo, a una decisión, por ejemplo, 28 están a favor, el 28% está a favor.